Me desperté temprano, el día de mi 60º cumpleaños. No porque estuviera emocionada, sino porque las viejas costumbres son tercas como mulas. Preparé un pastel de limón y manzanilla, mi favorito, aunque nadie me lo preguntara nunca, y envolví una bufanda de seda que compré en oferta el mes pasado. Pensé en regalársela a Elena, la mamá de Sofía, como un pequeño gesto de cariño. Creí que tal vez suavizaría las cosas. Creí que me invitarían a la cena. A mediodía ya había puesto mi viejo mantel azul, el que tiene bordados de enredaderas. Planché las servilletas de tela. Preparé 6 platos. No se trataba de la celebración, se trataba de seguir siendo parte de algo. Hacía tiempo que no sentía eso. A las 5 nadie había llegado. A las 5:30 mi celular vibró. Cambio de planes. Vamos a celebrar en casa de Elena. Es como una segunda mamá para mí. Tú entiendes, sin saludos, sin feliz cumpleaños, sin explicaciones. Miré la pantalla más tiempo del que me gusta admitir. Luego miré la bufanda que había envuelto con manos temblorosas y la guardé en el armario sin saber si reír o llorar. No hice ninguna de las dos. A las 7 sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré una caja envuelta en papel plateado colocada con cuidado en el tapete. Por un momento pensé que tal vez Esteban me había enviado algo para compensar el mensaje. Pero la tarjeta encima estaba dirigida a Elena. De todos nosotros reconocí el papel, reconocí el listón. Era el mío, ni siquiera se habían molestado en cambiarlo. No la abrí, no llamé. Solo cerré la puerta, me serví una taza de té y me senté junto a la ventana en silencio mientras el atardecer se tragaba el porche. Al día siguiente llamé a un cerrajero y pedí que cambiaran la cerradura de la puerta trasera. Luego manejé al otro lado de la ciudad y renté un pequeño trastero a nombre de mi apellido de soltera. Primero empaqué el mantel, luego los platos, luego las servilletas. El pastel quedó intacto. La bufanda regresó a su estante. Al anochecer ya había empaquetado 6 cajas. A medianoche dejé de cocinar para quienes nunca llegaron. 2 días después del cumpleaños que nunca fue, fui al banco y liquidé el fondo de emergencia que me dejó Javier en silencio como lo había protegido durante años. No era mucho, solo lo suficiente para empezar de nuevo. No le dije a Esteban, no le dije a nadie. Salí de ese edificio con un cheque de caja en mi bolso y un silencio que se sentía como armadura. Esa misma semana me reuní con mi abogada Clara, una exalumna mía de cuando daba clases nocturnas. Revisó el título de la casa y redactó un documento de cesión discreto. Firmé mi parte de la propiedad a Esteban con una cláusula oculta a simple vista. Si él vendía o hipotecaba un porcentaje, volvería a mí. No porque quisiera recuperarlo, solo porque sabía que algún día él podría necesitar un recordatorio de que nada viene sin peso. No dejé una nota, ni un mensaje en el refrigerador, ni llaves en la mesa. El silencio fue mi mensaje. Tú ganas. Quédate con la casa. Quédate con el espacio. Yo construiré el mío. Crucé el río hacia el lado norte de Mérida y encontré un departamento de 2 recámaras en un dúplex estilo artesanal. Tenía una cerca torcida, un lavabo con manchas de óxido y ventanas que se atascaban, pero no tenía fantasmas. Eso era suficiente. El casero, un hombre flaco llamado Don Raúl, ofreció reparar el porche si pagaba en efectivo. Acepté, le di la mano y firmé el contrato esa misma tarde. Mudé todo yo sola. 6 cajas, 3 viajes, un pastel de limón y manzanilla que dejé en la encimera de la cocina vieja, no para ellos, sino para mí. Un punto final silencioso a una frase que no escribí. Esa noche me senté en el suelo de mi nuevo hogar con mi costurero y una taza de té agrietada. Sin muebles aún, sin plan, pero tenía una llave en el bolsillo y nadie más que mi nombre en la puerta. A la mañana siguiente desempolvé mi vieja máquina de coser industrial
y convertí el porche en un taller. Empecé con una silla rota que encontré en la banqueta cerca de la avenida Colón y la calle 20. El marco era de roble sólido, bajo la mugre, con un asiento de mimbre roto y tornillos oxidados. La llevé a casa en la cajuela de mi coche y la puse en el porche junto a mi máquina de coser, como un paciente, esperando ser cosido de nuevo. Hacía años que no tocaba trabajos de tapicería. Lo dejé cuando murió Javier, cuando Esteban necesitaba pagar la universidad, cuando la vida me pidió ser todo menos yo misma. Pero mis manos recordaban el tirón de la tela, el sonido de la grapadora, el ritmo de lijar las esquinas hasta que quedaran suaves al tacto. En la segunda semana restauré 3 piezas, un otomano acolchado, un sillón desteñido y un banco de comedor de terciopelo con tachuelas de latón. Las publiqué en un grupo comunitario en línea y me olvidé de ellas hasta que llegó un mensaje de una mujer llamada Paloma Vargas. Quería todo el conjunto para su nueva librería café en la calle Reforma. Llegó a la mañana siguiente con un abrigo verde con girasoles bordados en las mangas y un corte de pelo que yo nunca me habría atrevido a llevar a su edad. Pero la reconocí en cuanto sonrió. Paloma, susurré atónita. Amalia Torres, rió ella. Sabía que eras tú, Dios mío, ¿cuánto ha pasado? ¿40 años? Nos quedamos mirándonos parpadeando mientras los años se desvanecían más rápido de lo que podía contar. Me abrazó antes de que pudiera protestar y compró las 3 piezas al momento. Dijo que eran perfectas para su rincón de lectura. Antes de irse, garabateó una dirección en una servilleta de panadería y me la puso en la mano. Cooperativa de Artes el sábado. Necesitamos a alguien que sepa de verdad. Trae lo que tengas. Te consigo una mesa. Asentí, pero no prometí nada. Ese fin de semana me paré fuera de la cooperativa con una silla plegable, insegura de si pertenecía ahí. Paloma me vio desde dentro y saludó como si aún tuviéramos 16 años. Entré despacio con la silla en los brazos y el pasado a mis espaldas. La coloqué, ajusté la tela y puse una pequeña etiqueta al lado que simplemente decía Segundo Florecer. La primera carta llegó 2 semanas después del 6º cumpleaños de Matías. Estaba limpiando la encimera, después de que cerró la cooperativa, cuando el recuerdo de su voz diciendo «Abue Amalia» cayó como una piedrita en el agua quieta de mi pecho. No lloré. Me senté, saqué una hoja de papel del cajón y escribí: «Querido Matías, hoy cumpliste 6 años. Recuerdo cuando te escondías bajo la mesa del comedor con tus plumones y dibujabas caritas en mis calcetines. No era larga ni poética, solo verdadera. Al final, escribí en letra pequeña. Tal vez algún día luego doblé la carta con cuidado y la guardé en una carpeta roja que tenía en mi gabinete de costura. Se volvió un ritual. Cada cumpleaños, cada hito que imaginaba que él podría estar alcanzando un diente flojo el primer día de 2º grado. Aprender a andar en bici, escribía una carta. Nunca enviada, nunca compartida, solo guardada en silencio en la carpeta marcada. Algún día, la tienda empezó a tomar forma lenta pero segura. Paloma me presentó a clientes que no parpadearon ante mi cabello gris o mi tono tranquilo. Una tarde me invitó a una noche de galería en el centro. Casi digo que no, pero el silencio del departamento me empujó a salir. Estaba cálido y vibrante, con música envolviendo el espacio de ladrillo abierto. Cerca del fondo, una instalación digital mostraba fotos de familias locales que habían encontrado su alegría viajando. No miré de cerca hasta que lo hice. Ahí estaban Esteban, Sofía y Elena frente a una villa de piedra blanca en algún lugar de Italia. Sofía llevaba un vestido que vi una vez en un catálogo que dejó en mi vieja mesa de centro. Elena sostenía una copa de vino riendo. Esteban la abrazaba por los hombros como si ella lo hubiera criado.
Debajo de la foto, en letras limpias, viaje familiar inolvidable, financiado con amor y apoyo compartido. Me quedé inmóvil un momento de más. Esa noche abrí mi libreta de cuentas y rastreé los depósitos, el camino de mis ahorros desaparecidos y subrayé un retiro que Esteban había hecho. Un regalo que nunca pidió permiso para dar. No pedía mucho, solo un préstamo modesto para equipo para reemplazar la máquina de coser de banda que ahora gemía con cada puntada. Me había acostumbrado a su ritmo, pero la banda se había roto 2 veces y el motor estaba fallando. La tienda necesitaba algo confiable. Llené los formularios, entregué mi identificación y esperé 2 días por la llamada. Lo sentimos, señora Torres, pero usted ya tiene un préstamo personal activo con el Banco del Oeste. Un saldo de más de 300,000 pesos. Las palabras cayeron como hielo en mi nuca. No había pedido un centavo desde que murió Javier. Agradecí, colgué y me quedé en silencio por 1 hora completa. Luego llamé a Clara. Encontró los detalles en un día. Un préstamo personal abierto a mi nombre hace 2 años, firmado electrónicamente. El correo de Esteban estaba enterrado en el registro. Había sido depositado en una cuenta a la que una vez me pidió que lo agregara por si algo pasaba. Lo había olvidado por completo. Clara dijo que el caso era turbio, no técnicamente falsificado, pero absolutamente engañoso. Ganarías, dijo, pero tomaría tiempo y tal vez no se sienta como una victoria. Le dije que no quería demandar, solo quería entender en quién se había convertido Esteban mientras yo no miraba. Esa noche abrí la carpeta roja y añadí una sola hoja: Matías, si alguna vez te preguntas por qué desaparecí. Sabe, esto seguía aquí, solo no donde me dejaron. A la mañana siguiente puse una alerta en mi crédito, marqué todas las cuentas que aún tenía e imprimí un montón de papeles. Los guardé en una caja a prueba de fuego bajo mi cama, mi nuevo kit de emergencia, no para tormentas o apagones, sino para verdades que podrían necesitar pruebas. Luego regresé a la tienda, me puse el delantal y terminé de retapizar un par de sillas de terciopelo turquesa. Se vendieron esa tarde a una mujer que las llamó piezas sanadoras. No sabía cuán cierto era eso. 6 meses después recibí un mensaje de voz de doña Rosa, mi vecina de enfrente en la casa vieja. Su voz sonaba entre preocupada y curiosa. Amalia, solo quería que supieras: tu casa vieja tiene un letrero de embargo en el jardín. Lleva semanas vacía. No devolví la llamada. Me senté en mi porche, miré los árboles y dejé que el recuerdo de esa casa pasara por mí como niebla. Pensé en las hortensias que planté bajo la ventana frontal, el papel tapiz que elegí para el cuarto de Esteban, el ático que aún olía levemente a aceite de limón y libros viejos. Abrí mi laptop, contacté un servicio de bienes raíces por poder y hice arreglos bajo el nombre de A.T. Morales. En la subasta del condado, 3 semanas después, presenté una oferta sellada. Ni alta ni baja, solo lo suficiente para evitar que los especuladores la tomaran. Mi oferta ganó. La propiedad se transfirió en silencio. Nunca pasé por ahí. Nunca abrí la puerta principal. En cambio, contacté a una organización sin fines de lucro de vivienda transitoria que leí en el periódico de Yucatán. Apoyaban a abuelas solteras, criando nietos mujeres como yo, o como pude haber sido. Les dije que la casa era suya, libre de deudas, con una condición: que se usara para sanar, no para revender. Aceptaron. Rechacé la ceremonia. Sin placa, sin nombre en un ladrillo. Solo una llave en un sobre simple y una nota breve firmada, con esperanza de una abuela a otra. A la mañana siguiente, abrí la tienda temprano y añadí un pequeño letrero sobre la ventana. Decía segundo florecer como siempre, pero debajo pinté una nueva línea en dorado suave, reclamado a mano, restaurado con el corazón. Esa tarde recibí una carta, un sobre físico
escrito a mano reenviado desde la cooperativa. No reconocí la letra. Dentro había un dibujo hecho con crayones, una casa, un jardín, una mujer con cabello gris junto a un niño. Debajo en letras de molde, feliz cumpleaños, abue Amalia. Espero que no estés enojada. Te extraño. Estaba firmado Matías. 8 años. Entró justo después del cierre tan delgado que al principio apenas lo reconocí. Sus hombros estaban caídos y la arrogancia que solía llevar como armadura había desaparecido, reemplazada por algo flojo y desconocido. No habló de inmediato. Solo se quedó cerca de la mesa frontal, donde había colocado un par de mecedoras retapizadas con las manos temblando en los bolsillos de su chamarra. Mamá. No había escuchado esa palabra de él en años. No respondí. Fui al fondo, serví 2 tazas de té manzanilla sin limón y las puse en la encimera entre nosotros. Tomó la suya despacio, como si pudiera quemarlo. Sofía se fue, dijo al fin. Se fue en enero. Se llevó a Matías con ella. Elena se mudó a Cancún para estar cerca de su hermana. La casa... Bueno, supongo que ya sabes lo de la casa. Asentí una vez. Lo dejé seguir. La regué, dijo con la voz débil. No me di cuenta. No sabía lo que hacía. ¿No sabías? ¿O no te importó?, pregunté. No respondió. Sus manos apretaron la taza. Estoy durmiendo en el sofá de un amigo, solo hasta que resuelva algo. Esperaba, tal vez, podría quedarme aquí unas noches. Lo miré, realmente lo miré, no al niño que crié, no al hombre que fingió ser, sino a lo que quedaba. Tengo una pregunta, dije suavemente. ¿Qué fue exactamente lo que alguna vez te quité?, parpadeó. Su boca se abrió, luego se cerró. Sus ojos recorrieron la tienda, los estantes, las puntadas, como si pudiera encontrar la respuesta en la tela. Nada dijo. No tomaste nada, solo dejé que otros me dijeran qué importaba. Asentí de nuevo y alcancé un sobre manila detrás de la encimera. Dentro copias de estados de cuenta, el contrato del préstamo, el título del coche, la escritura de la casa. Lo puse en la mesa entre nosotros. No presenté cargos, dije, pero pude haberlo hecho. Tragó saliva. La taza en su mano tembló, pero no la soltó. Dormiré en mi coche, susurró. Ya lo estás haciendo, dije en voz baja. Luego giré el letrero de la puerta a cerrado. Esperé hasta que su té se enfrió, hasta que el silencio entre nosotros dejó de arañar las esquinas del cuarto. Luego deslicé la carpeta por la encimera. Dudó antes de abrirla, como si ya supiera qué había dentro. La primera página era el préstamo personal, 300,000 pesos a mi nombre, con su correo como cofirmante. La segunda, una captura de pantalla de Sofía y Elena sonriendo frente a la villa italiana, etiquetada, gracias a nuestra increíble familia, los sueños se hacen realidad. La tercera, una copia del título del coche, aún registrado a mi nombre, el coche que él regaló a Elena, como si fuera suyo. No presenté cargos, dije con voz calma, pero pude haberlo hecho. Lo sabes, ¿verdad? No dijo nada. Sus ojos no se apartaron del papel. Sus dedos temblaron lo suficiente para hacer temblar las páginas. Pensé, comenzó, pero el resto nunca llegó. En cambio, su boca se apretó y parpadeó rápido, como si no pudiera creer que las lágrimas habían encontrado su camino. Lo sé, dije. Pensaste que nunca lo descubriría. O tal vez pensaste que estaría demasiado cansada para que me importara. No lloró por culpa. Conocía esa mirada demasiado bien. Era humillación. El reconocimiento de que lo que perdió no fue robado, fue desperdiciado. Por él, te habría ayudado, dije en voz baja. Solo tenías que pedirlo. Pero no lo hiciste. Tomaste, asintió apenas. Diste lo que no era tuyo, Esteban. Y ahora has perdido lo que sí era. Se limpió la cara con la manga, como hacía cuando se raspaba la rodilla de niño. Pero esta vez no había curita que pudiera ofrecer. Ni un aterrizaje suave. Me levanté y caminé a la puerta, manteniéndola abierta. ¿Puedes llevarte el té? Se levantó, dudó, luego pasó junto a mí.
sin decir palabra. Cerré la puerta con llave, apagué las luces y regresé a mi mesa de trabajo. El sobre rojo con el dibujo de crayón de Matías seguía en el estante sobre mi máquina. No lo había movido en días. Era lunes silencioso, salvo por la lluvia golpeando los cristales. Estaba barriendo hilos cerca de la puerta de la tienda cuando escuché el suave golpe de un papel por la ranura del correo. Un solo sobre rojo pequeño con una esquina ligeramente doblada. Lo recogí y le di la vuelta. Sin remitente, pero la letra era inconfundible. Letras de molde redondeadas, cuidadosas, pero desiguales. Dentro había una tarjeta doblada 3 veces dibujada con trazos gruesos de crayón. Una casa con persianas azules, un jardín de flores torcidas y 2 figuras de palitos, una alta con cabello gris, la otra con una camiseta etiquetada M. Feliz cumpleaños, abue Amalia. Te extrañé. Espero que estés bien. Con cariño, Matías. 8 años. Me senté ahí mismo en el suelo, con la tarjeta en la mano, el polvo aún pegado a mi delantal. Paloma vino esa tarde con un rollo de tela nueva, que encontró en una tienda de segunda mano. Notó la tarjeta antes de que pudiera guardarla. Deberías escribirle, dijo suavemente. Un niño que te recuerda así. Eso no es poca cosa. No quiero meterlo en líos de adultos, respondí. Pero tal vez ya está en ellos, dijo. Y está tratando de encontrar una pieza que aún tenga sentido. Esa noche saqué la carpeta roja de debajo de mi cama. La que decía algún día. No la había abierto desde el préstamo, desde la casa. Dentro había 9 cartas cada una, fechada, sellada, escrita para un niño creciendo en una casa donde mi nombre no era bienvenido. Puse la tarjeta de crayón de Matías junto a ellas y me detuve. Luego rompí el sello de la primera carta. Era torpe y tierna escrita justo después de irme. Leí cada palabra, mi propia letra extraña, en su suavidad. Luego la siguiente, y la siguiente. A medianoche, las 9 estaban abiertas sobre mi colcha. Las recogí con cuidado, las até con un listón, y las puse de nuevo en la carpeta, junto con el dibujo. A la mañana siguiente, imprimí una foto de la silla que Matías amaba, la que tenía el reposabrazos que rechinaba, y la metí en un sobre en blanco. Segundo Florecer ya no era solo una tienda. Era un ritmo, un ritual, un lugar donde los retazos volvían a ser enteros. Entrené a 2 mujeres, Luz y Frida, ambas en sus 20s, con más garra que mucha gente del doble de su edad. Aprendieron rápido. Frida tenía un ojo natural para la simetría, Luz, para coser curvas sin que se arrugaran. Algunos días apenas tocaba una silla, solo las veía devolverle la vida a algo olvidado. Una periodista del periódico de Yucatán vino en marzo. Se quedó más de lo esperado, hizo preguntas que no solo eran sobre telas. El artículo salió el domingo siguiente. Segundo Florecer, donde las sillas viejas y las historias viejas encuentran una segunda vida. La ciudad me invitó a hablar en un pequeño evento para honrar a mujeres emprendedoras locales. Casi digo que no, pero Luz me insistió hasta que acepté. El salón estaba lleno de sillas plegables y luces cálidas. Me paré detrás del atril con las palmas planas contra la madera. Restauro muebles, comencé. Pero en realidad restauro silencios. Remiendo los lugares donde a las personas les dijeron que eran demasiado o no suficientes o nada en absoluto. Y si alguien te dice que no mereces nada, recuerda, nada es lo que temen, que te conviertas sin ellos. Tras los aplausos me hice a un lado. Fue entonces cuando lo vi. Matías estaba justo más allá de la multitud, tomado de la mano de una joven que no reconocí al principio. Ella lo guió hacia adelante con suavidad, como si no estuviera segura de tener el derecho. Sofía. No dijo una palabra. No sonrió. Solo observó. Pero Matías corrió y me abrazó con la cara hundida en mi chamarra, como si no hubiera pasado el tiempo. Lo sostuve firme y en silencio, con una mano en su nuca.
Guardé todas las cartas. Susurré en su cabello. Algún día te mostraré lo que nunca quisieron que vieras. Asintió contra mí. No miré a Sofía. No lo necesitaba. Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba mirando atrás. Estaba sosteniendo lo que nunca se había ido.